Atención Ghibli Gang, hoy les vengo a traer un nuevo deck profile, soy el Jens y vamos a ver un deck profile de un mazo que es muy popular actualmente, o sea, es uno de los más usados y tal vez uno de los más meta que hemos mostrado hasta ahora en el canal. A la vez hay que resaltar de que no es un mazo barato, es un mazo un poco más caro de los que hemos traído acá en el canal, pero aún así sigue siendo un mazo que se puede llegar a adquirir y ser bastante divertido a mi gusto. Sería el mazo de Gallantmon X Antibody, con esta que se vio muy potencial la expansión de X8, el mazo de Gallantmon, para después tener otro soporte en BT19 y BT20. Así que vamos a hacer una pequeña revisión del mazo. Voy a primero partir con los huevitos. Estos son forros del evento especial del 25 aniversario. Están muy bonitos, la verdad. Así que vamos a partir con los huevitos. Y van a ser 4 huevos de Digimon. Este es el Digimon de X2. Tiene un efecto heredado muy normal. Si el Digimon en el que está evolucionado, o sea, si este está abajo de un Guilmon, Gallantmon o Growlmon, puede robar una carta cuando ataca. Eso. Es una vez por turno. Muy buena carta, sirve mucho porque este mazo tiene, lo que encuentro que su mayor problema es que se briquea bastante, ya que son muchos Digimones y es como funciona. O sea, se basa en evolucionar y llegar al Gallant X o a fases más arriba. El problema principal es ese, que se suele briquear un poco. Así que llevas 4 de estos, sirven para robar. Hay otras variantes de Guilmon que también pueden ser bastante útiles. Y cualquier cosa, este es mi perfil. Y como yo lo he sentido que anda mejor más. Y ahora vamos con empezamos con los X Antibody. En este caso con un Guilmon X Antibody. Este es de X8, como mencioné. Yo llevo a 4. Es una de las cartas más importantes del mazo, que tiene un efecto de búsqueda en el cual te permite buscar un Growlmon o un Gallantmon, o sea, alguien que tenga Growlmon o Gallantmon en su nombre. Además de podrían añadir una carta de X Antibody a la mano. Es muy útil ya que ocupa el efecto de buscar suele, como ya mencioné, este mazo tienes que buscar cosas, tienes que crecer, y briquearte puede ser algo muy molesto en este mazo, como cualquiera en realidad, pero también tiene un efecto basado en que si se destruye un Digimon, ganas una memoria. Este mazo está hecho para deletear Digimones de costes más o menos bajos a los más altos, así que suele ser un método muy útil para ganar memoria este Digimon, y que es muy importante tenerlo en la cola evolutiva. Este evoluciona a coste 0 de otro Guilmon, como la mayoría de los X Antibody de este nivel, y da desde coste 3, así que es bastante fácil de poner incluso si no hay un Guilmon en la mesa. Ahora vamos con los Guilmones de X2. Este lleva 3, pero creo que se me pasó uno. Acá está. Lleva 3 Guilmones de estos. Muy parecido al X Antibody, pero este es un searcher que te permite revelar 4 cartas y traerte un Gallantmon o algo que tenga Growlmon en su nombre, y además un Takato. Así que cumpliendo un propósito muy similar, bastante útil para salir de los bricks, conseguir las cartas que necesitas para hacer la cola evolutiva correcta y llegar a Gallantmon. Su efecto heredado es que cuando ataca, si tiene Growlmon o Gallantmon en su nombre, puedes deletear una carta de 3000 de DP o menos. Esta se puede sumar con otras cartas que aumentan el DP, el DP del deleteo, y ser incluso y llegar a deletear Digimon bastante fuertes. Así que es útil, se sirve para limpiar la mesa, porque hay ciertos efectos que se benefician de que vayan a Digimones más grandes, como puede ser como puede ser algunos efectos de Gallantmon o Gallant X. Y así que ayudar a limpiar la mesa siempre es útil para estas fases. Vamos con el que tengo este Guilmon. Es el Guilmon de X4, es rojo y morado. Como se ve, de Digimon vale 0 de evolucionarlo y tiene 2000 de DP. Cuando tienes un total de, o sea, entre los dos jugadores juntan un total de 20 en el trash, gana Rush. Y esa es su inhabilidad, no tiene ninguna inhabilidad. Es muy útil en late game, puede ser una carta bastante relevante para poder llegar
y pegar el último golpe, o incluso una estrategia donde necesitáis evolucionarlo pero no tienes cómo pegar y puede ser muy útil. Me ha servido varias partidas, lo he jugado algunas veces con dos Digilmones y también anda bastante bien, así que es una carta que considero que suma bastante al mazo y que le da ese factor de hoy en cualquier caso te puedo poner esto y pegarte y tal vez hasta ganarte una partida, porque a veces pasa que quedas a cero y no puedes terminar la partida. Así que una carta que suma bastante. Siento que a considerar poder alguna más que de las que yo consideré en este deck. Ahora tengo estos son los más nuevos, son los Guilmones de BT19. Los que tienen un efecto de si tienes un Takato o un Calumón, ganas 1 de memoria. Y si su efecto heredado es que si tienes 0 o menos memoria, el efecto de deleteo se aumenta en 2000. O sea, tus efectos de deleteo tienen 2000 extra. Me gusta bastante esta carta. Hay una parecida que es el Guilmon ese que está jugando con juguetes. Ahora no me acuerdo el número. Pero hace algo muy parecido. Pero la de ese, si hay un Takato, deletea un Digimon de 3000. Y si hace el deleteo, ganas 1 de memoria. En este caso me gusta más porque te da la memoria segura y en ciertas ocasiones es muy difícil de encontrar un Digimon de 3000. Claro, en los primeros momentos de la partida tal vez sí, pero mientras más va creciendo la partida siento que suele ser más sólido. Comparte el mismo efecto heredado, así que yo considero que esta es una opción más segura, aunque también no descartar el otro Guilmon. Ahora vamos a pasar a los Growlmones, a los de nivel 4. Aquí llevo 2 Growlmones de BT17. Esto tiene un efecto muy simple de que deletea primero valen 5 y evolución de 2 de Growl, o sea, de evolución a coste 2. Estos deletean un Digimon de coste 4000 de DP o menor, y si no deletea algo, gana 3000 de DP. Sirve mucho por lo que mencioné antes, con los Ex Antibody puedes ganar una memoria, hacer un poquito de daño, molestar un poco, y si no, hacerte más fuerte y crecer, porque a veces puedes hacer la cola evolutiva para llegar al Galadmon y tener mucho DP sumando todo esto. Además que tiene un efecto parecido, el mismo efecto del Guilmon, de aumentar 2000 al deleteo, así que cuando estás en 0. Así que otra opción bastante fuerte. Me gusta bastante de estos Growlmones, suman un poco de daño y de destrucción, así que vienen bien. Aquí tengo este Growlmon, este es el del ST705, o sea el ST7. No tiene efecto, on play no tiene efecto, pero tiene un heredado de que gana una memoria, como los Ex Antibody que mostré antes. Me gusta mucho para jugarlo abajo, o sea, como a veces siento como cuando evoluciona un Digimon en la brinaria, pierdes el efecto. Con este no, porque no tiene, y a veces te podéis jugarlo de la mano y coste 4 para empezar a armar una cola evolutiva más rápido. Siento que viene bien, suma el efecto heredado de una memoria, siempre viene bien especial en este mazo que deletea tanto. Y eso es una carta que considero me ha servido bastante, como dije, algo bastante sólido. Ahora vienen los Growlmon, de nuevo los más nuevos, los de BT19. Este Growlmon, si tienes uno o menos Takatos, puedes jugar un Takato. O sea, si tienes uno o menos Tamers, puedes jugar un Takato. Hay un Growlmon con un efecto similar, que su heredad en vez de eso te da, si eres un Galadmon, te da 2000 de DP. Un Galadmon, ganas 2000 de DP. Y este tiene la misma heredad de todo lo anterior, de ganar más 2000 al deleteo cuando estás en 0. Me gusta este efecto, me gusta más por la que te permite jugar más de un Takato, que si en realidad puedes ahorrarte un poco de memoria si te sale más de uno. O jugar el Takato sin miedo de pensar de estoy perdiendo un efecto por tal cosa. Esto me suele gustar más. A mí me suele convencer más. Claro, el efecto de 2000 también es un efecto muy fuerte, así que también es una opción bastante válida. En cambio de este Growlmon, si tuviera que poner el otro, lo sacaría por este. Ahí están algunas de las opciones que se pueden tomar. Y aquí de nuevo a lo de la X8, a los Growlmon Ex Antibody. Aquí tenemos a Growlmon Ex Antibody.
que hace de que cuando evoluciona, este evoluciona a coste 0 de Growlmon, así que se suele hacer la cola evolutiva de Growlmon para después perder encima, aunque también es, obviamente hay momentos que no puedes hacer eso, así que solamente lo evolucionas directo por coste 3. Su efecto te permite robar una carta extra, o sea, robar una carta y tracheas una carta de tu mano. O sea, te deja, básicamente cuando lo evolucionas robas dos cartas. O sea, robas una, robas otra y después deleteas una de tu mano. Y si evolucionas de un Growlmon o tienes Ex Antibody equipado en él, gana el efecto On Delation de que puedes jugar un Guilmon desde el tu trash sin pagar su coste. Y además tiene el mismo efecto heredado de ganar una memoria cuando es deleteado, así que en ese caso si deleteas algo ganas uno más de memoria, eso quise decir. Así que y además ese efecto de hecho te sirve a veces para volver a la partida. Hay momentos que te rompen un Digimon así al último turno y ahí queda y como se juega el Growlmon en el turno del oponente, a ver si te lo suben con un efecto y después empieza tu turno, podéis tener un Guilmon en la mesa que está suspendido, o sea que no está, que puede pegar al tiro. Así que suele ser bastante útil. Además te sirve como para buscar de nuevo una carta que te permite robar, siempre suma harto. Así que ahí están los Growlmon Ex Antibody. Pasando a los nivel 5. Aquí tengo, llevo a 1, el Growlmon de X3. Me gusta bastante el hecho de que pueda jugar un tamer gratis, la verdad. O jugar un tamer o un Guilmon. En ciertas circunstancias me ha servido bastante, por ejemplo, para jugar con Rush y poder tener una ofensiva más fuerte para pegar más con un Digimon. También lo del poner un Takato desde el trash puede ser útil. Además, a veces con el Ex Antibody puedes trachar un Takato. Si ves que puedes evolucionar a desechas un Takato con y después pones el Growlmon de X3 y puedes poner el Takato que descartaste antes para, en cierto modo, desde el trash, porque te permite te permite que ambos jugadores al principio de cuando evoluciona trachean 3 cartas cada uno. Y si un jugador tiene 5 o más cartas en el trash, puede jugar un Guilmon o un Takato. Así que en ese sentido esta carta suma bastante. A mí me gusta, por lo menos para llevarla a 1, porque en ciertas circunstancias me permite salir de ciertos cachos con ese efecto. Además que un par de veces me ha servido contra algunos mazos como el Taomon de trachearle cartas y lo he provocado a perder por decaut, porque al final se quedan sin cartas de tanto evolucionar y robar. Así que a veces funcionan esas estrategias como un poco más. Acá tengo el Growlmon Ace. Esto también es de BT19. Obviamente tiene efecto Ace, por lo cual puede ser Counter y Blast Digiball. Deletea un total de 3000 a los Digimon oponentes. Y por cada Digimon oponente eliminado, o sea, por cada Digimon oponente agrega 2000 a este efecto. Por cada Digimon eliminado ganas 1 de memoria. Esto sirve mucho con mazos que ponen muchos Digimon pequeños o que realmente te llenan la mesa. Mazos como podría ser el actual Taulup, que te llena de Digimons, aunque son de niveles más altos. Te permite, como tiene tantos Digimon en mesa, te permite deletear Digimons con más DP. Claro, ahí ganarías menos memoria, pero también es un hecho a considerar en ese sentido de ver qué prefieres, o ganar la memoria o sacarte el problema más grande que tiene en la mesa. Como puede ser en el caso que di un Changreymon Burst, o un Changreymon Rain Mode o un Burst Mode. En estos casos yo lo suelo jugar y suele ser bastante útil, ya que hay muchos tokens de la Sakuyamon y todo eso. Así que suele sumar un poco, suele ser bastante molesto, supongo, para el rival. Y me ha dado bastante buenos resultados contra esa clase de mazos y contra algunos mazos que te llenan de Digimons la mesa, como podría ser el Zapatito, que en ese caso te evitea todos los zapatos de un solo golpe. Pero bueno, con mazos más metas siento que puede servir también. Es una carta bastante fuerte y considero que suma bastante, además de que un efecto heredado que agrega 3000 de DP al máximo sin condiciones. Suele ser muy bueno eso, especialmente con los Caramons que vendrán ahora, o sea, que vendrán después de la siguiente pieza que tengo, que es el Growlmon de BT12. Este tiene un efecto que te permite deletear un Digimon de 4000 o menos
Y si no deleteas, puedes evolucionar a un Digimon que tenga Galadmon en su nombre y reduciendo su coste en 1. O sea, puedes evolucionarlo por efecto, reduciendo su coste en 1. Suele ser es muy útil, ya que te permite hacer jugadas más rápidas. Por ejemplo, con el Takato, con los Takatos que voy a mostrar después, que son los que da el que da Blitz o el que da Raid, y te permiten atacar. Suelen ser útiles porque te permite llegar, incluso pasándote de memoria, poner un Digimon grande y poder hacer ciertos efectos y activar todo lo que tiene que ver con atacar y pegar y empezar a pegar y llegar a la fase evolutiva lo más rápido posible. Además que tiene un efecto heredado que es muy bueno, que de que si este Digimon es un Growlmon o un Galadmon en su nombre y ya no quedan Digimon en la mesa después de que ataque, ganas 2 de memoria. Lo cual lo hace muy útil. En este sentido es una carta de... Como este mazo tiene tantas cosas para matar, suele ser algo bastante bueno. Te sueles ganar las 2 de memoria porque es muy en las primeras partes de la partida sueles quedarte sin nada en la mesa. Así que sí, es una carta bastante fuerte y que siento que también acelera un poco el gameplay de este mazo. También aquí está otra de las cartas fuertes. Tal vez mi único problema con esta carta es que no me permite jugar la carta que vendrá ahora, porque como hace el salto suele ser un poco molesto en ese sentido. Pero acá está el Quagromon X Antibody, una carta que a mí me gusta jugar muchísimo. Es tal vez una de mis cartas favoritas del mazo por lo que hace. Porque cuando la pones ganas 3000, o sea, cuando evoluciona hasta el final del turno no puede ser retornada a la mano ni al deck de ninguna manera, por lo cual hay ciertos efectos como el de los Mirage y todo eso no lo molestarían tanto, y además gana 3000 de DP, o sea que cuando entra, si no tienes ninguna suma extra por evolución, ya tiene 11.000 de DP, o sea un bicho bastante fuerte para ser un nivel 5. O sea, cuando entra. Y además, si evolucionó de un Quagromon, por eso digo que no me gusta mucho, porque no me permite activar este efecto, el de deleteo. Si viene de evolución de un Quagromon, gana un deleteo de 10.000 de EP o menos. Bastante bueno, especialmente con el Quagromon Ace, ya que te permite deletear algo de 13.000. O sea, un Digimon de un level 6 te lo deletea seguro. Además de con otros efectos como pueden ser los deleteos extra en 0, ya es muy probable que deletes algo. Además de la pasiva heredada, que siempre es muy útil, la de Attack Security +1, es muy simple, muy pegas uno más, ya es suficiente para mí para ser una de mis cartas más favoritas, especialmente este mazo que es de pegar mucho y de tratar de deletear rápido al rival. También se puede... también esto, especialmente con lo que hace el Galadmon X Antibody, que es la carta más relevante del mazo. Ahora vienen los Galadmons de BT17. Muy buenos en realidad. Tienen un efecto When Evolving y When Attacking que deletean un Digimon de 8000 o menos. Si este efecto no deletea, gana 3000 de DP y gana blocker hasta el final del turno oponente. Además de que es inmune hasta que tienes, en tu turno es inmune si tienes 0 o menos de memoria. Esto en realidad, como ves, es una carta bastante simple. Suele ser, lo pongo, cae algo, tal vez muera algo, tal vez no. Si hay algo muy grande en la mesa, ganas DP, lo que te permite pegar con cierta seguridad, ya que gana DP una vez, gana 6000 de, cuando cae gana 3000 y cuando pega gana otros 3000, o sea que gana 6000, entra con 17, podéis pegar con 17000. Si hay algo muy grande en la mesa que no puedes deletear, suma bastante, es bastante bueno en realidad, y especialmente suma con la próxima carta que vamos a ver ahora, que es el Galadmon X Antibody, que guardan características. Por ejemplo, este Digimon se hace inmune, pero a diferencia del anterior, solo lo hacen todos los turnos. Tiene el mismo efecto, pero en vez de ser in your turn, es all turns. Bueno, su efecto principal, evoluciona a coste 1 de... Tiene el efecto When Evolving y When Attacking, de que si Galadmon, si tiene a Galadmon o el X Antibody en sus cartas de evolución, hasta el final de tu turno le resta 4000 de DP al oponente y tú ganas 4000 de DP. Bueno, es útil, que se hace un poquito más fuerte, y
Además que tiene el efecto de When Digivolving y End of Attack una vez por turno de deletear un Digimon de 10.000 de DP o menos, y si este efecto no deletea, se desuspende y... O sea, trachea el tope de la seguridad y se desuspende. Como vemos, si uno hace la cola evolutiva completa de Galanmon, es muy probable de que ya no haya ningún Digimon en la mesa, porque tienes muchas cosas para deletear. Por lo cual, si Galanmon llega a esta fase de como ejemplo el Galanmon normal deletea llega hasta Galanmon normal y deleteaste todo en la mesa, probablemente con el Galanmon X tengas tengas 2 hits asegurados, o sea, 2 hits y además un deleteo de la memoria. O sea, un deleteo de la memoria. Además de que se hace inmune si tienes 0 o menos de memoria, así que se vuelve muy molesto para los jugadores. Esto es solo a Digimons, hay que aclarar de que solo inmune a Digimons. Las opciones siguen pudiendo, por ejemplo, si tienes una opción para deletear un Digimon, va a morir sin importar cuánta memoria tengas, así que es una opción muy relevante. Y esto ya es como un counterplay al mazo. También hay que considerarlo de que no es inmune a todos, solo inmune a los Digimons. Pero sigue siendo una carta bastante fuerte, pega bastante, da muchas posibilidades y siempre hay que buscar cómo girar un poco en torno al Galanmon. Es una carta bastante fuerte, pega demasiado. Yo llego a tenerlo con 32.000 de DP de alguna manera. Pero eso suele ser muy útil, muy, muy fuerte. Y la carta que caracteriza este mazo, que es el Galant X. Ahora viene una opción que es segurísima, el Galanmon de BT13, una opción muy buena y que se va a ver respaldada también por la carta promocional del que va a venir en BT21, que es un nuevo Galanmon que hace un efecto muy parecido, que sería el de poder jugarse a coste 0, dependiendo de las cartas que hay en el trash. Pero en este caso, este Digimon, si no hay más Digimon en la mesa, tú puedes jugar este Digimon reduciendo su coste en 2 por cada 5 cartas en el trash de ambos jugadores. O sea, prácticamente si hay más de 30 cartas en el trash, vale 0 casi. Así que en realidad valdría 1, pero si hay más de 35 vale 0. Y además entra con Ratch y deletea algo de 6.000 o menos, o algo de 13.000 o más, si no deletea primero lo de 6.000. Este efecto es on play, when Digivolving y when attacking, así que también puede ser una opción para hacer lo mismo, o como evolucionándolo, jugándolo, pero es una carta siempre a tener en la mano. Suele ser una opción muy útil con los scrambles para recuperarlo y poder jugarlo en casos de emergencia, así que es una carta muy útil. Pega, además el Rush es algo ya te permite cerrar partidas solo por tener el Rush, de pegar directo. Una carta muy fuerte, siempre hay que tenerla considerada, pero como mencioné, la opción nueva, la que va a salir, hace algo muy parecido, ya que te permite eso, tiene un efecto de deletear muy parecido, y además que se puede jugar también dependiendo del trash, así que puedes jugarlo también a coste 0, y también puede ser una muy buena opción a futuro considerar ese Galanmon. Bueno, y ahora vamos con las nivel 7, los últimos Digimons que tenemos, que son los Galanmon Crimson Mode, que en este caso yo los llevo a 2. Es mi opción personal de llevarlos a 2. Considero que suman un factor sorpresa, además de a veces una salida de emergencia de tirarlo directo, matar algo muy fuerte en la mesa. A veces puedes tirarlo junto a un Galant X ya armado para ganar memoria con los efectos heredados, con los Takatos que tengáis en la mesa. Y a veces, no sé, para sacarte un ace de encima, y al final no quedas con 0 memoria porque recuperas con la memoria y después vas ganando memoria con los otros efectos de los Digimons, de los heredados. Puede ser una opción bastante fuerte para mantenerte en el juego, o incluso para tratar de dar vuelta a una partida, dar algo de tiempo. Y una muy buena carta, también sirve para cerrar las partidas en caso de que haya mucho trash y veas muy complicado pegar el último golpe. Cuando pega, por cada 10 cartas en el trash, trachea una carta de la seguridad, así que el efecto ya va y ya trachea la seguridad del enemigo y lo puedes dejar en serio y ganar de un solo golpe incluso. Y además que tiene el efecto on play y when Digivolving de pegar un deleteo de 15.000
o menos a un Digimon. Si lo haces evolucionando con todas las pasivas heredadas, probablemente metas un deleteo de más de 15.000. Así que súper útil en ese caso. Y podéis deletear muchas cosas en realidad, es muy fuerte. Así que ahí está, el Galamon Crimson Mode. Obviamente también hay que considerar el factor Ace de que si es destruido pierde memoria. También sin olvidar de que si lo usamos por ejemplo de Galamon X, no va a mantener el efecto de inmunidad, así que vuelves a ser vulnerable a esa clase de efectos. Hay que tenerlo en mente. Por ejemplo, si haces un Blast Digivolve y te están deleteando algo, no vas a ser inmune. Tienes que tener, es algo a considerar, pero también es algo que tener en mente cuando se juega este mazo, y especialmente esta carta. Ahora vamos con las opciones más básicas, creo yo. Creo que como es el mazo X Antibody, una carta muy relevante sería el propio X Antibody. Esta carta se juega debajo de un Digimon sin requerimientos. O sea, puedes jugar esta carta sin requerimientos de color. O sea, puedes jugarla con cualquier Digimon, especialmente en este mazo rojo. Si es en la seguridad, o sea, si es destruir la seguridad, ganas su efecto de security es ganar una memoria y se agrega a la mano del dueño. Y su efecto en main phase es que se pone en la cola evolutiva de un Digimon en la parte de abajo y ganas la capacidad, el efecto buen attacking de que puedas evolucionar un Digimon con el atributo X Antibody, cumpliendo los requerimientos y pagando el coste. Por ejemplo, yo podría evolucionar de un Wargreymon al Galamon X Antibody porque cumplo los requisitos de evolución, ya que cumplo los de nivel, pero estoy evolucionando un X Antibody y pagaría los 4 de coste que vendría pagando lo del Wargreymon, en este caso, que estoy poniendo ejemplo. Eso es muy buena carta. Y los efectos esta source no puede ser trachada por los efectos de enemigos, así que hay cartas que no podría. Esta siempre la tendrías una carta en tu cola evolutiva por esta carta. Las otras opciones que tenemos son los Offense Training. En este caso, obviamente, los de zapatito, como en todo zapato. Así que vamos 1, 2, pero no los 3 porque no me alcanzó. Así que me falta uno, lo cambiaré pronto, lo prometo. Pero obviamente los trains, como ya mencioné, un mazo que se puede briquear mucho. Esta carta revela, o su efecto main es que revela 2 cartas y puedes elegir una del color rojo. Y efecto delay, en tu main phase puedes romperla para reducir el coste de una evolución en 2. Un efecto muy básico. Esta carta ya se juega en muchísimos mazos. Es muy recomendable especialmente en este porque necesitas buscar. La juego a 3 y también se puede jugar a 4, pero yo prefiero llevar 3 y 2 trainings, que ya la mostraré después. Siento que la he probado de esta manera y es la que más me convence al mazo, porque los trainings te dan una posibilidad de táctica más diferente. Así que me ha gustado bastante. Siento que esta es la opción, es como más me ha gustado llevar el mazo con 3. Y eso, me siento bastante cómodo así. Otra carta que también se puede agregar son las Protoform, pero prefiero personalmente las X Antibody por cómo funciona el efecto, y hay ciertos combos que te permiten hacer estas cartas, por ejemplo el de pegar pegar con un Wargreymon, de evolucionar y pegar después y evolucionar con el X Antibody. Es algo que me gusta bastante, especialmente también por lo del efecto que dan los tamers de lo que serían los Takato. Así que también otra carta, de nuevo, esta se basa mucho en evolucionar, y también los Red Scramble te permiten un poco de recuperación bastante relevante. De evolucionar y crecer es muy importante en este mazo, también guardar la memoria. Ganas mucha memoria, pero también tienes que estar consciente todo el rato de cómo la gastas, porque hay muchos efectos que se te dan estando en 0. Así que estar en 0 puede ser muy relevante para ciertas cosas. Así que reducir costes y eso pues, siempre puede ser muy importante, y también hay que decidir incluso cuando no tirarlos. Pero los Scrambles siempre son útiles más que nada en el sentido de la recuperación. Sirve mucho para, por ejemplo, si no tienes nada en la mesa, pones el Scramble, recuperas una carta del trash, y puede ser, por ejemplo, el Galamon. El Galamon es el con Rush,
o podría incluso reponer en la mesa en tu turno el Guilmon con Rush y así poder entrar con un Digimon ya que puede pegar desde que entra. Eso suma mucho, puede ser un factor relevante en la victoria y te permite volver al juego después de tal vez perder todas tus Digimon en la mesa. Así que suma bastante, además del subió costo, reducir costos. Algo muy útil y que en realidad se suele ver en todos los mazos. Y aquí tenemos a los Red Memory Boost, de color rojo obviamente. Y tengo este de que dieron en la Finals, o sea que vendían en la Finals, muy bonito la verdad. Red Memory Boost de estos. Y también no tengo dos, así que de nuevo tengo el que combina y el que no. Bueno, efecto muy común, revela 4 cartas y te puedes traer un Digimon a la mano, un Digimon rojo. Y efecto delay, en tu main puedes romperlo para generar 2 de memoria. Muy parecido a los requerimientos que presenta Xantibody, necesitas buscar cartas, necesitas revelar. Esto te especifica solo un Digimon, pero es muy buena. Obviamente ganar memoria es un factor importante y aunque sea guardar el recurso para más tarde puede ser algo muy importante. Así que me gusta así llevarlo a 2 y tal vez no a 4 y 1, pero es porque siento que presenta una versatilidad diferente los Memory Boost. Por eso prefiero llevar 3 y 2 y en realidad, como dije, es lo que más resultados me ha dado en lo que he jugado. También aquí están los Tamers. Partimos con los Takatos de EX2. Estos en tu turno, si deletas un Digimon ganas 1 de memoria. Ese es su efecto base. Ahí se suspende, cuando ganas su memoria se suspende. En tu turno, si un Digimon evoluciona en un Galanmon o un Growlmon, gana Blitz, o sea, gana When Digivolve Blitz. Por lo cual tus Digimon podrán atacar después de que pases de... O sea, cuando evolucionas puedes atacar incluso si no tienes si te pasaste de tu memoria. Muy útil para pegar, como ya mencioné con X-Antibody. Esto, Blitz, hacer un Digimon y evolucionarlo con Blitz, poner X-Antibody y hacer una devolución y entrar con los efectos del Digimon con X-Antibody, aunque no haya cumplido los requerimientos de tener Galanmon, es algo muy útil, te sirve para pegar demasiado fuerte, incluso te puede llegar a ganar partidas y con ciertos efectos también te permite recuperar la memoria, o sea, la memoria que gastaste en la evolución, te la puede hacer ganar con el mismo Takato, se suspende y hace lo mismo. Muy útil, la verdad. Lo llevo a 2, ya que llevo al otro Takato, este lo llevaba a 4 hace poco, pero con el nuevo Takato, que hace un efecto muy similar, lo llevo a 2 también, o sea, lleva a 4 al final. Este Takato lo que te permite es Setter, lo cual te receta la memoria. Y te receta la memoria 3. Y en tu turno, cuando un Digimon evoluciona a Growlmon o Galanmon en su nombre, suspendiendo este Tamer, el Digimon gana Raid por el turno. Entonces, y además te permite atacas al jugador. Básicamente te da un efecto de Rush, pero puedes pegar en cualquier turno, te lo tira. Por ejemplo, si estás jugando un deseo, te lo tira todo el rato cada vez que evolucionas o quieres pegar. En este caso, te permitiría pegar después de pasarte la memoria, sí. Y además te permite pegarle un Digimon que no esté suspendido por el raid. Eso puede ser muy bueno incluso para ganar memoria en caso de que hagas a los efectos de los deleteos o te quieras sacar un Digimon muy fuerte. Es muy útil, la verdad, siempre suma. Me ha significado un factor más positivo que negativo después de sacar a... Yo en realidad jugaba a 3 pero jugaba a 4 y siento que me anda mejor con este Takato. Al principio no lo tenía en el mazo, pensaba que era mejor por el sentido de ganar una memoria por los deleteos, pero me ha convencido por el tema del raid y da un poco de versatilidad que no te suma el otro Takato. Y además que el sentido de tener un setter que te fuerza al rival a jugar cartas para no regalarte memoria también suele ser un factor más relevante. Y bueno, ese sería el mazo. Es como yo dije, es como el perfil que más me ha gustado a mí. Lo he jugado en realidad en varias versiones, pero siento que este es el que más me convence. Es un mazo bastante bueno, he ganado bastante con él. Tal vez
Obviamente tal vez no sea el más, actualmente no es el más fuerte en el meta, pero sigue estando dentro de los mazos que se podrían considerar fuertes y puede plantarle cara a varios mazos y también es un mazo que a mí personalmente me parece bastante divertido. Tal vez el mayor problema es que se veriquea un poco, pero es un mazo que en realidad me gusta bastante, además que es un Digimon icónico, el Garamon es uno de los Digimon más populares de la saga, por lo cual es un muy buen mazo, un poco caro, hay que reconocerlo. Hay cartas como el Garamon X que es muy caro, por ejemplo el Garamon X, más o menos no sé si andará por los $40. Este Garamon también es bastante caro y me imagino que la promocional que saldrá pronto también va a ser bastante cara, pero es una carta, es un mazo fundidor, pues da la pelea siempre. Así que eso, esperamos verlo en próximos videos. Estamos teniendo más perfiles de mazos. Pronto tendremos un mazo de Yesmon, un perfil del mazo de Yesmon, además de algunas partidas. Y tenemos que empezar a expandirnos a otra clase de videos como más relacionados, como en ensayos dedicados a Digimon, unas guías para principiantes que hemos pensado en hacer. Más que nada explicando nuestras experiencias también como jugadores nuevos de Digimon o jugadores que han venido de otros juegos de cartas. Así que esperamos que les interese eso y vernos en próximos videos. Hasta luego.